nueva enfermedad que realmente se desconocía completamente, ¿sí? De hecho, la identifican en el contexto de que empiezan a haber infecciones por agentes que previamente no se tenían. En ese momento lo hacían por un bichito puntual que se llamaba Pneumocystis carini, ¿sí? Y que producía unas neumonías severas que deterioraban muy rápido a las personas, y un nuevo tipo de cáncer, ¿sí? Que no lo habían identificado previamente, que se llamaba sarcoma de Kaposi. Y empiezan a hacer el nexo epidemiológico, ¿sí? De este paciente presentaba esta enfermedad, este paciente presentaba esta enfermedad con iguales características de infecciones, ¿sí? Y al momento de indagar, ¿sí? De entrar a ver qué era lo que estaba pasando, resulta que había una red, ¿sí? Que implicaba, primero, que hubiera un contacto sexual entre las personas que habían aparecido con la enfermedad, y que a partir de esto se iba distribuyendo en manera de red. Hasta 1981 eso era lo único que se sabía. No había tratamientos, no había absolutamente nada, y como si se localizaba a una población que apenas estaba emergiendo con todos los contextos que nos presenta la serie, ¿sí? Generalmente eran poblaciones afro, latinos, ¿sí? Provenientes de barrios muy pobres, ¿sí? Que la única manera de expresión eran estos BAL, ¿sí? Estos sitios donde mostraban su arte, porque ellos se estructuran como una cultura artística, ¿sí? Y empiezan a suceder toda esta serie de muertes casi que a nivel epidémico, porque se regaba muy fácil esta enfermedad, ¿sí? Y obviamente al ser personas estigmatizadas socialmente, ¿sí? Le agregan otro estigma más, que es el de la enfermedad, y ¿sí? Literalmente los dejaban morir. ¿Sí? No solo porque la ciencia hasta el momento no tenía nada de evidencia frente a esto, sino porque era una población que la gran mayoría consideraba anormal para el momento moral, para el momento histórico, ¿sí? Y como siempre la estructuración religiosa, que podía estigmatizar más fácil a estas poblaciones. Sí, yo creo que es clave reconocer, digamos, el periodo que ubica Daniel, sobre todo porque la pregunta o la invitación, digamos, hoy es ¿qué ha cambiado? ¿Cierto? Entonces hay que reconocer que la serie nos ubica en un contexto específico, que es entre los 80 bueno, este capítulo empieza en los 90, y digamos que uno de los retos, digamos, hoy es que al menos no se nos quede en el imaginario de que esto es así, tal cual está, digamos, representado en la serie, sino que podamos en medio de esta conversación poder como transcurrir un poco, más bien discurrir un poco sobre los temas de qué ha cambiado. Yo por mi parte podría decir que digamos es una serie atrayente en el sentido en que es una serie que permite comprender otras dimensiones sociales que están, digamos, presentes en las temáticas audiovisuales que se presentan alrededor del VIH, ¿sí? Uno puede observar, por ejemplo, Filadelfia, que es una de las películas icónicas que le valió el Oscar a Tom Hanks, justamente, digamos, tratando este tema, y uno ve que el que ha cambiado, por ejemplo, en el tratamiento de la producción audiovisual, televisiva y cinematográfica, es que al menos los guionistas hoy se arriesgan más a narrar otras dimensiones sociales de las personas que padecen el VIH, que en las películas anteriores o, digamos, producciones anteriores, todo se concentraba en el drama, porque el drama vende, ¿cierto? Pero también es drama igual a muerte. Entonces creo que ese es el imaginario que tendríamos que empezar como a señalar inicialmente en este periodo que me parece importante, y pensar a ver si es posible en esta conversación poder como trascender ese imaginario de VIH igual a muerte, o películas, digamos, que nos presentan ese imaginario anterior. Claro que sí. Mira que pues para el momento realmente era una condena de muerte, ¿sí? No se conocía la gente, no se conocían tratamientos, afectaba a una población que era considerada no deseada, ¿sí? O sea, realmente era infectarse igual a morirse, ¿sí?
Y muchas de las personas incluso celebraban que esto sucediera, ¿sí? Es un castigo por ser marica. Se atrevían a proponerlo de esta manera, ¿sí? Claro, es una conducta anómala, señálela y tiene su castigo. Y entonces, en estos casi 40 años, se ha evolucionado muchísimo en aspectos científicos, en aspectos médicos, en aspectos de mostrar esta realidad, pero es casi como si estuviera congelado el concepto de que infectarse implica morirse. No ha evolucionado ese imaginario que tenemos, ¿sí? Todavía seguimos viéndolo con estigma, todavía tenemos miedo, y ni siquiera es un miedo a enfermarnos, es un miedo a la concepción social que implica infectarse. Luego, eso hace que primero neguemos rotundamente la enfermedad, que cuando ya aparezca en un estadio SIDA, ahí lo aclaran muy bien, o sea, un estadio donde ya hay agentes infecciosos haciendo un daño mucho mayor y las células de defensa caen, ¿sí? Solo ahí se diagnostican. Entonces se diagnostica porque ya le dio fiebre, se desnutrió, llegó con dificultad respiratoria y ahí le dicen, mira, tu diagnóstico es este, antes no. Y claro, por todo el temor que implica tener que enfrentarse a la familia, ¿sí? Tener que contar que me sucedió esto, y como el concepto está congelado allá, ¿sí? No se ven, no se analizan otras vías de transmisión, no se analiza que todos tenemos una sexualidad y tenemos derecho a ejercerla libremente. Y claro, enfrentarse a la familia, a la sociedad laboral, ¿sí? Son enfermedades que de inmediato le retiran su apoyo laboral de manera ilegal, de manera intransigente, o se cierran las oportunidades laborales. Tercero, tener que renunciar también a la sexualidad, a no poder volver a tener un contacto íntimo con alguien, ¿sí? O por el contrario, ¿sí? Aparecen también elementos de, listo, me sucedió esto, entonces en venganza también tengo que contagiar. Y el estigma que se mantiene completamente porque somos una sociedad judeocristiana, como judeocristianos, la culpa es el motor de todo, ¿sí? Entonces cargamos de culpa a la persona que se infecta, ¿no? Y la mantenemos así hasta que ya las consecuencias son devastadoras, hasta que ya aparecen en estadios muy tardíos donde los tratamientos, ¿sí? Ya fallan y finalmente el desencadenante es la muerte. Y todos hemos tenido conocimiento de personas, ¿sí? Y se murió súper rápido, sí, es que tenía infectado tal cosa, y lo seguimos viendo como un secreto, como alguien que no se puede contar, ¿sí? Y esto es lo dramático de la infección, o sea, ¿sí? Los tratamientos han evolucionado, pero los conceptos siguen estancados en el tiempo. Seguimos, o sea, en los 80 en el concepto. Yo quisiera hacer como una precisión también allí. Bueno, eso es un conversatorio también. Ustedes, si en algún momento quieren intervenir, está abierto, digamos. Pero quisiera como hacer énfasis en lo injusto que ha sucedido, digamos, con los grupos sociales que se han reconocido como LGBTI. Bueno, tú me decías ahorita TTIQ, ¿cierto? Pero también lo injusto que digamos, hay un señalamiento ya por unos comportamientos anómalos que la sociedad ha señalado, digamos, en esta época, bueno, y que aún siguen, ¿no? Persisten, ¿cierto? Señalando a quien es homosexual, a quien no se comporta, digamos, sexualmente dentro de los cánones occidentales de sexualidad, pero además lo cargan también con el hecho de que es este grupo social quien se encargó de diseminar, digamos, el virus, ¿cierto? Eso me parece muy injusto, digamos, en la época tú tienes conocimiento de este mismo periodo donde se parecía igual también las enfermedades en otros estratos o grupos sociales. Claro, mira, resulta que siempre va a ser más fácil señalar las minorías, siempre, ¿sí? Porque es un foco identificable y podemos echar culpa. Que mencionaba ahorita, la culpa es o sea, mueve plata, mueve sentimientos, mueve todo, ¿sí? Y entonces, claro, se limitaba a este grupo, ¿sí? Que obviamente tomaba un perfil de riesgo,
pero obviamente todos ejercían su sexualidad y sexualidades, ¿sí?, con un trasfondo polimorfo perverso, de negación de sus propios instintos, de negación de sus propios gustos, ¿sí?, de identidades. Y entonces esto ¿a qué llevaba? A que muchas personas se infectaran, ¿sí?, y pasaran desapercibidas, y entonces se empiezan a infectar, ¿sí?, parejas heterosexuales, parejas homosexuales, y esto empieza a regarse como una red porque, ¿sí?, realmente la infección es muy fácil de transmitir. Se transmite por fluidos corporales, saliva, sangre, semen, heces. Se transmite también por el uso de drogas vía intravenosa, y en esta época hay un pico de consumo, ¿sí?, de sustancias vía intravenosa en Estados Unidos. En nosotros llega más tardíamente, pero Estados Unidos aquí tuvo el pico, ¿sí?, y entonces obviamente las drogas eran usadas en contextos de fiesta, ¿sí?, y la población LGBTI era asociada a fiestas, ¿sí?, y entonces más estigma. Pero obviamente todos iban de fiesta, todos los usaban, ¿sí?, los grandes empresarios las usaban, sino que ellos en estos contextos podían adquirir tratamientos, tener asistencias médicas privadas, ¿sí? Sabemos que el sistema de salud de Estados Unidos ha sido privado desde muchas épocas, entonces esta otra población no tenía acceso a nada, ¿sí?, no se conocía, no había acceso, ¿sí?, se estigmatizaba su comportamiento sexual, ¿sí? Y entonces, claro, en las poblaciones ricas no se podía mencionar esto, ¿sí?, más secreto todavía, sí. En estas poblaciones minoritarias sí es un tabú siquiera hablar de sus comportamientos sexuales, que se supone que hay mayor tolerancia, mayor apertura, pues estas otras personas era una negación, ¿sí?, completa, y también pasaba lo mismo, entonces infectaban a más personas y ya se conocían en estadios muy tardíos. También yo creo que es importante hablar digamos, es un director que se arriesga en todo sentido. Es un director que se arriesga en todo sentido en cuanto que es una de las mayores producciones que cuenta, digamos, con la cantidad de actores trans, de transgénero, travestis, y comunidad LGBTI como productores, digamos, de imagen, camarógrafos, luminotécnicos, y creo que eso también la hace muy valiosa, porque yo creo que no podría hablar solamente de inclusión desde el discurso, sino desde la acción propia que uno hace. En ese caso, digamos, el desarrollado, el productor y el audiovisual está, digamos, en toda la capacidad para trabajar con estas personas. Y pasó con una serie, ahorita se me va el nombre, pero creo que se llama Folks algo, bueno, ahorita recuerdo el nombre, y es donde también se utilizaban, los actores principales eran queer, se denominaban queer, y uno de ellos era portador, ¿sí? Y digamos también digamos, lo complicado, lo complejo de desarrollar, por ejemplo, escenas donde tenían que darse besos, y uno de los actores pregunta, ¿y si le sangran las encías, qué hago?, ¿cierto? Eso me lleva a una pregunta pues como muy puntual. ¿Qué hace uno, digamos, en mi rol también como docente, en mi rol también como hermano, como padre, como esposo? ¿Cómo puedo apoyar yo, digamos, a una persona que, digamos, dio positivo, ¿cierto? Bueno, eso es una pregunta importantísima, porque volvemos al concepto que mantenemos, ¿verdad?, de ese concepto de estigma. Y entonces, desde mi rol como médico, cuando yo sospecho inicialmente por los factores de riesgo, por las historias, ¿sí?, que me hacen, e incluso por algunas manifestaciones, en mi caso puntual, ¿sí?, psiquiátricas, ¿sí?, elementos ansiosos que no me concuerdan como un elemento puramente psíquico o psicológico, debo hacer el abordaje, ¿verdad? Dar el diagnóstico es supremamente complejo, porque es un ser humano con todas unas vivencias, con todos unos sueños, con toda una biografía en la cual se ha proyectado, y finalmente esto llega e impacta casi de un modo traumático, ¿sí? Por más que uno lo trate de hacer con toda la información y el tacto, no deja de ser
un elemento que es disruptivo para el ciclo vital. Luego, cuando se lo dices a las personas tienen unas reacciones emocionales severas, generalmente de negación, de ira, se inquietan e intentan buscar quién fue el culpable, qué fue lo que hice, dígame cuánto tiempo yo tengo esto. ¿Sí? Y uno le dice, no, es imposible, que ¿sí? Debe ser menos, por lo menos 6 meses para que dé positivo, pues, ¿sí? El test que te he pedido. En ocasiones uno puede pedir test, ya vamos a hablar de eso, que disminuyen el tiempo de ventana diagnóstica, ¿sí? Pero es una rabia, se autorreprochan, se culpan, ¿sí? Claro, esto es por esto, porque yo estuve, ¿sí? Y entonces cuando alguien se atreve a romper ese hielo y te lo cuenta, porque es algo muy perteneciente a la intimidad, ¿sí? Siguiendo la corriente humanista, ¿sí? Es una aceptación total y plena de lo que está viviendo esa persona, ¿sí? No es, no, esto le pasó por eso, no, es una aceptación, ¿sí? Tan amorosa. Entiendo que debes estar sufriendo, no puedo vivirlo como tú lo estás viviendo, pero te entiendo plenamente, ¿sí? Y lo primero, y quiero que quede como en la mentecita de todos, es que Colombia cuenta con protocolos también montados para la atención de pacientes, ¿sí? Con pruebas positivas de VIH. Todos los sistemas de salud, pues el gran sistema de salud y los regímenes especiales deben contar, ¿sí? Con el elemento que conduce esencialmente a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Ver cómo está el perfil inmunológico de esta persona, la carga viral, ¿sí? Ver cómo está el funcionamiento de otros órganos, ¿sí? E ingresar al protocolo. Y el protocolo implica que si medio el médico que está evaluando sospecha que hay un síntoma ansioso, de tristeza o conductas impulsivas, de inmediato lo conduce a psiquiatría, ¿sí? Debe conducirse un acompañamiento mental integral, ¿sí? Por eso funcionan con entes separados, ¿sí? Tú no entras por la consulta general, ¿sí? Al diagnóstico, ¿sí? Tienen todos unos programas especiales de acompañamiento y los medicamentos cubiertos en el plan de beneficio de salud son gratuitos. Y entonces eso es lo que debemos hacer, entender plenamente lo que le está pasando y conducirlo de inmediato al algoritmo que ya se tiene en Colombia y que es de obligatorio cumplimiento y obligatorio reporte además. No porque se quiere identificar a las personas que son HIV positivas, sino porque estadísticamente se tienen que plantear estrategias para poder atender. Esto es un problema de salud pública, es un problema de salud pública, ¿sí? Digamos que se ha cambiado la curva de aparición y ahora aparece en edades supremamente tempranas, ¿sí? Adolescentes que no tienen información sexual, y ahí vamos al sistema educativo, lo incluimos también, que es pobrísimo. O sea, hace 2 años marchas impresionantes para evitar que se eduquen sexualmente bajo el rótulo es que queremos homosexualizar pues esta vaina, ¿sí? Y era dolorosísimo, yo casi que rompo en llanto cuando toda la gente allá marchando para que no enseñen educación sexual. Es que solo uno enseña, ¿sí? A ser o no ser marica, ¿sí? Uno enseña protección, evitar contagio, evitar embarazos no deseados. Ahorita estamos, ¿sí? Transitando por si es legal o no es legal interrumpir voluntariamente el embarazo y sale la gente. Pues si educamos, tal vez no necesitaríamos interrumpir, ¿sí? Embarazos. Pero entonces es todo un concepto social, ¿sí? en el que queremos perpetuar el estigma, ¿sí? Entonces creo que esos 2 tips serían valiosísimos. Por aquí tenemos yo quería hacer una pregunta. No sé si alguien tiene algún conocimiento. Bueno, yo soy gay también, como de la comunidad gay. He vivido en el extranjero, es un tema que es como más abierto, no está tan estigmatizado como está acá en Colombia, obviamente. Obviamente todos somos, como seres humanos, somos responsables primero que todo de la sexualidad de nosotros y cómo queremos practicarla. Hay métodos de prevención. ¿Cuáles son los métodos de prevención antes de adquirir el virus? Porque obviamente está el PrEP, que es como una píldora que la gente, o los gays y las personas heterosexuales pueden adquirir para no contagiarse del virus. Como también hay además otra píldora que creo que se tiene que tomar durante un mes si
tuviste sexo sin protección y tiene como un rango de 72 horas, 74 horas, no sé, como 3 días, en los que puedes como que no contagiarte si tuviste sexo sin protección. Tener en cuenta, ¿sí?, que al momento de elegir una pareja sexual no lo debemos hacer impulsivamente también, ¿verdad? Tenemos que darnos un tiempo de entender, saber qué es, pero en el caso de que pasara, porque evidentemente pasa, todos, ¿sí?, nos hemos puesto en riesgo en algún momento, están estas otras medidas, ¿verdad? Entonces, el protocolo, cuando requiere las 72 horas, hay un periodo de ventana de 72 horas, ¿sí?, es dar unas dosis muy altas de medicamentos que inhiben que el virus, primero, ingrese a las células, ¿sí?, segundo, que se replique, ¿sí?, casi que el medicamento blinda las células para que no haya ingreso del virus. Si no hay ingreso del virus, el virus no entra a las células, solo se replica dentro de las células, ¿sí?, entonces no hay infección. Y este protocolo se utiliza mucho en los casos de agresión sexual, donde se desconoce, ¿sí?, quién fue el agresor, porque son fuertísimos, porque uno utiliza dosis de entrada muy altas, porque la idea es blindar completamente, ¿sí?, al paciente. Entonces se utilizan protocolos de abuso sexual y violencia sexual donde se desconoce el tipo de agresor. Lo segundo es el PrEP, ¿sí?, y el PrEP es un medicamento, es una premedicación que lo que hace es que la célula, digamos que cierra la puerta por donde el virus golpea la puertica a entrar, ¿sí?, la cierra y no deja que ese receptor, ocupa ese receptor, no deja que el virus logre entrar, ¿sí?, y pues por ende no se contagia. Pero obviamente es un medicamento fuerte, va a tener efectos secundarios, ¿sí? No se sabe todavía, apenas hay estudios en los que se está viendo cuáles son los efectos del uso a largo plazo, y se sabe que por lo menos para tener una muy buena efectividad se debe usar un mes antes. O sea, tú ya tienes que tener premeditado qué vas a hacer, ¿sí?, tal cosa. Entonces, en Colombia no se sabe todavía, no hay estudios en nuestra población, la efectividad, cómo se comportan nosotros, que somos una combinación genética impresionante, pues, entonces no está dentro de los protocolos todavía de medicación, ¿sí?, debe venderse ya, pero no es que esté dentro del plan de beneficios de salud. Si llegas, de hecho, dentro de nuestro pensum de medicina no nos enseñan todavía eso, no sé cómo está ahorita, pues yo me gradué hace 5 años de médico general, no sé cómo esté, ¿sí? Deben ya los especialistas, infectología o los médicos que se encargan y se especializan solo en manejo de VIH, tener más información de esto, pero pues estas son como las medidas, ¿sí?, a grandes rasgos que tenemos para poder prevenir esto. Bueno, y otra que se me olvidaba de pronto mencionar, que es muy importante, que es que debemos hacernos la prueba, ¿sí? Debemos desestigmatizar, pedir pruebita pues a la persona que va a estar con uno, no está mal, ¿sí? ¿Sí? O sea, eso es el acto más responsable que podemos hacer frente a una persona que queremos. Y hay pruebas que reducen el periodo de ventana hasta 2 semanas, o sea, en 15 días después del contagio uno puede saber cómo está, ¿sí? Y son baratas, si las quiere hacer privadas, si las cubre el plan de beneficios en salud, si las quiere hacer por su sistema de salud, ¿sí?, y reducen el periodo de ventana a 2 semanas. Ya no hay que esperar los 3 meses mientras se positivizan, ¿sí?, las pruebas de tercera generación, o los 6 meses cuando se positivizan las pruebas de segunda generación, ¿sí? Se llama antígeno P24 para VIH y sale el resultado en 15 días posinfección. Entonces, normalicemos hacernos la prueba. Yo sé que es maluquísimo porque cuando uno va y se hace la prueba, entonces, ¿y el señor ha estado con quién? Entonces, o sea, yo creo que en un futuro eso tiene que cambiar, pues, esa asesoría pre y post test, porque realmente es dramática, uno es así, ¿sí? Y luego cuando le van a entregar el resultado, pues es otro susto, ¿sí? También creo que falta de pronto formación en calidez en ese proceso para que sea más fácil poder tomarse la prueba. Bueno, en mi caso, reflexiono un poco sobre lo que han comentado precisamente en el aspecto educativo, en cómo, o la necesidad de educar al respecto. Y yo creo que un punto muy importante ahí es también naturalizar
y normalizar el hecho de que convivimos o que podemos ser precisamente las personas que están con VIH positivo, ¿cierto? Que podemos ser nosotros mismos. Y creo que el valor o la responsabilidad que tenemos nosotros individualmente está en ser conscientes en los tipos de comentarios que también hacemos, porque precisamente eso lo comentaba ahorita, o sea, uno inconscientemente, porque ya está normalizado en el lenguaje, uno dice, ah no, es marica, igual SIDA, igual VIH, porque de hecho se relaciona, o sea, mucha gente todavía sigue creyendo que VIH positivo es SIDA, SIDA es igual a muerte, SIDA es igual a LGBT y XYZ. Pero entonces yo creo que la responsabilidad precisamente está ahí y en ser muy conscientes a la hora de hablar, a la hora de convivir. Me pasó hace poquito precisamente, estaba dando una clase y me llegó un mensaje de texto donde un amigo muy cercano me dijo soy positivo. Mi reacción fue quedar en shock, terminar la clase ahí mismo y decir como mierda, siempre lo pensé como algo externo, algo que le pasaba al mundo, que no me iba a tocar tan cercano, y es como, ¿ahora qué? Y cuando uno se hace esa pregunta es porque realmente todavía no está relacionado con el tema. ¿Ahora qué? Nada. Si un amigo le dice a uno, bueno, tengo gripa, uno también se va a preocupar, bueno, ¿cómo va con eso? No sé qué. Pero cuando ya llega a tocarnos la puerta, que eso es lo que realmente desconocemos y que hasta las personas heterosexuales desconocen aún porque creen que el SIDA o el VIH es solamente homosexuales, es donde uno tiene que replantearse varias cosas al momento de pensar y de interactuar, y es qué debo decir, qué no debo decir, debo omitir o debo callar, porque de pronto uno piensa dentro de su desconocimiento que en el silencio está la normalidad, y creería yo que, no sé, desde el conocimiento también hablo, que le daría esa responsabilidad, ese rol también a las personas en esos momentos que son positivas, que es el momento de empezar a hablar de ello. Y si no lo hablamos, por lo menos ya vemos en todas esas imágenes que hay una evolución, y una evolución de conciencia, porque ya hay muchas personas que vemos la prueba como algo necesario, así sea una vez al año, que no debería ser una vez al año, creo que menos, pero ya se comenta al respecto. Ahora, no quiero hablar más. No, pero fíjense, pero fíjense lo importante, Stewart, que en la primera temporada de esta misma serie hay un agenciamiento político por parte de Pretel, ¿cierto? Él asume una responsabilidad, él dice, y además, bueno, aquí me sorprendió un poco porque no está en lenguaje inclusivo, porque eso también es una cosa interesante, es la primera serie que usa lenguaje inclusivo para poder retratar, digamos, todas estas realidades, pero él asume, digamos, una responsabilidad, y él dice, yo tengo que cuidar a mis niñes, ¿cierto?, a mis niños, y los obliga a hacerse la prueba, ¿cierto? Y él también, ahí es donde él se da cuenta, digamos, que es seropositivo, ¿cierto? Y creo que eso está replanteando también un asunto que me parece a mí clave, y es un asunto de un nuevo paradigma estético del cuidado. Eso lo planteó Michel Foucault hace muchos años también, más o menos los 70, y Félix Guattari, que habla un poco del nuevo paradigma estético. Y es que ese nuevo paradigma estético tiene que transversalizar, que de ahí es donde viene justamente, digamos, todo ese asunto de lo transversalizar el cuidado de nuestro mundo, ¿cierto? El cuidado de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y el cuidado y ser más hospitalario con nosotros, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde está un poco lo que planteabas tú en cuanto a la situación específica con tu amigo. Y por eso también le hacía ahorita la pregunta a Daniel, o sea, ¿cómo tiene que actuar uno? Acompañando, aceptando, ¿cierto? Apoyando. Obviamente no es una cuestión, digamos, de que uno va a vivir exactamente lo mismo que el otro, porque sería imposible, ¿cierto? Y ponerse, digamos, en los zapatos del otro, y menos en esa situación. Pero sí creo que hay una falta de formación específica en la gestión de las emociones también, que haría falta en ese proceso formativo
de la gestión de las afecciones, de cómo nos relacionamos con el otro, y me parece que eso es una dimensión estética que debe ir conjuntando también en ese sentido. Bueno, buenas noches. Pues a mí esta serie me encanta, pues desde la primera temporada. Y algo que usted decía ahorita, que igual me hizo recordar, pues yo trabajé muchos años con población habitante de la calle, y una de las situaciones que encontramos era esa, o sea que en las jornadas de salud que hacíamos ya salían personas pues diagnosticadas con VIH, pero ya casi en fase SIDA. Entonces era que pasaba muchísimo tiempo ellos teniendo pues la enfermedad y sin haber ni siquiera, sabiendo que es una situación de salud pública, también no se tiene en cuenta como estas poblaciones vulnerables. Entonces teníamos allí, pues la primera barrera de acceso era esa, o sea, de que igual todo el estigma cae en torno a la enfermedad. Segundo, cuando esta persona salía pues diagnosticada, o sea, cómo activar la ruta si habían muchos que no tenían, por ejemplo, documento de identificación y aseguramiento. Entonces podían pasar 6 meses, 8 meses, 1 año, hasta que se lograba sacar la cédula por la barrera con registraduría, luego poder tramitar el aseguramiento con salud, luego empezar la ruta por médico general. Entonces eso también me genera, o sea, un montón de barreras de acceso pues para la atención a esta población, que era algo lo que pasaba también pues con la población trans de esa época, digamos en Estados Unidos, que no cuentan con seguridad social pues pública. Entonces pues allí también algo que a mí me cuestionó todo el tiempo que estuve allí era como que, bueno, entonces si sabemos que esta igual es una problemática de salud pública, o sea, ¿cómo avanzar para que esas barreras de acceso se disminuyan? O sea, y para que la población también, teniendo en cuenta toda la estigmatización que hay, no solamente ahora por ser población que vive con VIH, sino que además por ser habitantes de la calle, puedan existir menos barreras a partir también hasta de los mismos funcionarios que los atienden, porque nos encontramos muchísimas personas que decían, pero usted ¿para qué voltean con esta gente si igual ellos están en la calle y no les importa? Entonces eso también es una cosa supremamente jodida, y pues es lo que me trajo como venir hoy aquí. Claro, mira, ese concepto es muy doloroso, ¿no? ¿Cómo les expresamos para los habitantes de calle? Desechables, ¿sí? Desechables, gente que ya ha perdido su valor social, que son improductivos, ¿sí? Y así los ve el sistema de salud, ¿sí? Y listo, dicen, entonces a través de los procesos vinculados se llama eso. Pero la cosa vinculada es lo más tórpido que pueda haber, ¿sí? Y ellos solo atienden urgencias. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Uno los introduce por urgencias, ¿sí? Y en urgencias se estandariza, se pide la intervención de trabajo social, y trabajo social no deja dar de alta hasta que se afilien al Pero sistema. no, eso no pasa, o sea, empezando que para que una persona pudiera ser ingresada por urgencias tenía que ser ya que tuviera la fiebre muy alta, porque si no, o sea, lo que hacían era estabilizarlo y lo sacaban para que se hiciera toda la vuelta por afuera. Claro, eso ha cambiado un poquito en el marco de las políticas, ¿sí? Ya pues esto realmente ha sido una emergencia de salud pública, ¿sí? Y bueno, el protocolo ya se ha optimizado un poco más. Debo hacer el señalamiento, ¿sí? Que en Pereira estamos pero mal en un número de casos nuevos, ¿sí? Y en situación de complicaciones. Es la tercera causa de mortalidad en Pereira, solo superada por violencia y accidentes de tránsito, ¿sí? La media nacional de muertes está en 2.7 por cada 1000, acá está en 12, ¿sí? O sea, realmente es problemático para nosotros, ¿sí? Y no solo está afectando a poblaciones vulnerables, a todos, ¿sí? Y eso debe ser una realidad, y así debemos introyectarlo en nuestras mentecitas, ¿sí? Que ya no es solo del gay, no es solo del trans que se prostituye, es de todos, ¿sí? Todos tenemos sexualidad, o sea, todos estamos en riesgo, ¿sí? Y todos debemos cuidarnos. Pero sí, es frustrante el sistema de salud, o sea, eso es realmente complicado. Daniel, pero lo que decía él, pues es muy chévere saber cómo el positivo que viene y le cuenta a uno como amigo, uno cómo le aborda, cómo lo acompaña, o sea, cómo es esa vuelta ahí. Mira, te lo voy a hablar desde el punto de vista psicoterapéutico. Listo, yo encuentro la sospecha, ¿sí?
para que se hagan la prueba, porque además algo inconsciente por allá le dice, oiga, usted sí tiene muchos factores de riesgo. Cuando hay una negación completa a hacer la prueba, uno llega y hace la sospecha inmediata, ¿sí? Y entonces a mí me ha tocado casi que de la mano ir con pacientes al laboratorio, bueno, tómate la prueba, ¿sí? Porque, no, yo para qué, no, si yo eso no tal cosa, no, si yo no penetro, dice. Casi que de la mano allá, sí, mira, yo sé que es algo difícil, pero creo que hagámonos los dos, ¿sí? Ven, yo te acompaño, y uno baja el estigma un poquito, ¿sí? Es casi que poner en juego una empatía extrema, tratar de llevarse uno también al límite de eso, ¿sí? Luego la segunda fase, que vayan y asistan a su proceso de confirmación diagnóstica y de aceptar recibir el tratamiento también, casi que golpeando la puerta del consultorio, de verdad, literalmente me ha tocado así, ¿sí? Porque hay una defensa pues acérrima a querer aceptar el tratamiento, y debemos hablar que la serie de pronto retrata, ¿sí?, el tratamiento como algo muy dramático, ¿verdad? Pues el AZT fue el primer medicamento que intentó emerger para poder paliar un poquito esto, fallaba, tenía unos efectos adversos terribles, entre ellos se les distribuía la grasita corporal solo a la barriguita, quedaban caquéticos, ¿sí?, dañaba el hígado terriblemente. Eso ha cambiado muchísimo. En el 96 aparecieron toda una serie de drogas, ¿sí?, supremamente eficaces, con un menor número de efectos adversos, vuelvo y digo, todas tienen efectos adversos, ¿sí? Y la terapia conjugada, la que evitaba que se replicaba, pero también evitaba que ingresara el virus, y al virus que estaba afuera, pues lo destruía, ¿sí? Esos son los 3 medicamentos. Al principio eran muchas pepitas, cada 6 horas, cada 4 horas, ya hoy estamos hablando de que en una sola tabletica viene conjugada toda la medicación. ¿Y cómo se llama esa? Bueno, depende, hay aproximadamente 30 esquemas, ¿sí? Porque el virus muta con una facilidad, pues es un virus supremamente inteligente este berraco, entonces se disfraza, ¿sí?, fácilmente, entonces llega y aprende que por esta puerta no puede entrar, y ¡pum!, cambia su genética para entrar por otra puerta, ¿sí?, y ve que estas células están muy hostiles y va y se esconde en otras células. El berraco se esconde hasta en las neuronas, en las bolsas de neurotransmisores se esconde, ¿sí?, y se asocia, bueno, un montón de manifestaciones, entre ellas causa deterioros igualitos a la demencia precozmente, y se esconde en sitios donde el medicamento no puede llegar, en la médula ósea, donde se producen las células de la sangre, va y se alberga, ya no llega nada, pues, ¿sí? Entonces es inteligente, por así decirlo. Entonces hay múltiples esquemas, y entonces esa es la importancia de no abandonar al paciente y que sigue y se puede hacer. Ya se está hablando de terapia biconjugada, y los estudios están muy prometedores en que se va a poder utilizar una inyección quincenal. Entonces esto va a mejorar adherencia, va a reducir estigma, a número de sesiones para ir por el medicamento, ¿sí? Entonces hay elementos muy prometedores, ya no es infección de VIH igual a muerte, cambiando, ¿sí?, el concepto, evolucionémoslo 40 años, ahorita es una enfermedad crónica, con excelente respuesta a los tratamientos, excelente control y equiparando calidad de vida igual, ¿sí?, al de cualquier otra persona con una enfermedad crónica. Obviamente hay que trabajar todos los elementos de autocuidado, ahí sí uno se pone mucho más firme, ¿sí?, porque van a haber unos elementos de control de su sexualidad, de control de sus elementos natales, si quieren ser, ¿sí?, madres, padres, ¿sí?, porque hay estos deseos también, pero se refuerzan mucho más y hay muchísimas más posibilidades de manejarse. No por eso debemos creer que estamos exentos, ni que, ¿sí?, una cura está lejana todavía. El virus es de los más inteligentes que hay, ¿sí?, y una cura está dista todavía. Estamos hablando desde el 2012 de que ya va a haber vacuna, y todas las vacunas fallan, precisamente porque la vacuna va para un tipo de genética y él tiene todas las configuraciones que nos podemos imaginar. Por acá tienes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. O sea, cómo crear narrativas responsables, ¿cierto?, con la información científica disponible, y que a la vez, digamos, sea atractiva para el consumo, porque, digamos, la mayor parte de la población no se va a leer, pues, un informe médico ni un informe que lanza, digamos, una organización que, cuando las organizaciones pretenden, digamos, como informar sobre eso, pues
lo lee la gente que tiene esa organización, digamos, como en su lista de contactos cercanos, pero de resto más allá no llega. Y esto lo digo porque, digamos, hay muchos mitos que van añadidos a la estigmatización. Aparecen programas o más bien canales como History Channel que trabajan alrededor de falsos documentales y que finalmente uno se chupa casi 2 horas de un documental de extraterrestres para que a uno le digan absolutamente nada, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un asunto que tenemos pendiente desde la comunicación y desde saber comunicar la ciencia. Y creo que hay un asunto que ha ido mutando también en términos de producción televisiva, a propósito de que estamos en un espacio de serie club y no un cine club, ¿cierto? Y es que el espacio de las series es donde hoy están transitando, digamos, las historias cotidianas y las narrativas que efectivamente están tocando el corpus social, ¿sí? Y esto lo digo es porque uno puede hacer un rastreo, digamos, de las series de televisión contemporáneas y puede rápidamente intuir que es muy posible que dentro de unos pocos años la televisión sea, o digamos un espectro, digamos, de la televisión sea considerada para comunidades queer, ¿sí? Y eso ya se veía venir desde hace 2 o 3 años. De hecho, nosotros en la universidad hacemos ese tipo de ejercicios, pensar en comunidades o audiencias que superan, digamos, estas barreras binarias de la sexualidad. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un régimen de enunciabilidad y hay un régimen de visibilidad, es decir, hay unas cosas que se están gestando que uno las puede ver. Desde los 80, desde los 70 se vienen mostrando en el régimen de visibilidad estas prácticas que empezaron como unas prácticas estéticas, pero que luego se transforman en una práctica artística, que es el Vogue, ¿cierto? ¿Por qué una práctica artística? ¿Por qué ese tránsito? Porque pasa primero por el reconocimiento, que es un asunto estético, y luego se vierte, digamos, a los salones de baile, y allí empiezan a emerger unos asuntos artísticos. Y fíjense aquí la importancia, digamos, del arte, porque el arte nos pone dentro de tantas cosas, digamos, que nos genera, digamos, el arte, pero la práctica artística específica del baile, que mezcla incluso enfrentamientos del breakdance, propios, digamos, de la cultura estadounidense, ¿cierto? Y la práctica, digamos, de estas comunidades LGBTIQ a partir de la copia de los movimientos o las poses de las modelos, generan un régimen de visibilidad a tal nivel que lo vuelve mainstream, como ellos mismos lo plantean. Es decir, Madonna en los 90 saca su canción Pop, que es esta que suena, digamos, la banda sonora de este episodio, y ahí es donde se reafirma todo el contexto estético y artístico. Pero no solamente eso, porque mire que todo lo que uno considera como el mainstream de Madonna se convierte en un repositorio muy interesante para convertirse en un elemento contracultural, ¿sí? ¿Contracultural en qué sentido? Si ustedes ven, digamos, lo que sucede en la iglesia se ven las cámaras de video, ¿sí? Es decir, el video funge aquí como un video de guerrillas, un video de denuncia. El video funge como un medio de comunicación revolucionario contra televisión, ¿sí? Mientras la televisión dice en Estados Unidos no pasa absolutamente nada, eso a la comunidad blanca no le pasa absolutamente nada, ¿cierto? En los cineclubes estaban rotando todas estas prácticas que hoy llamamos nosotros performáticas, ¿sí? Y es el arte quien va a movilizar, digamos, gran parte de esos movimientos revolucionarios, que a propósito, silencio significa muerte, ¿sí? Por eso hay que hablar de él, para, digamos, contrarrestar la muerte. Carlos, aprovechando eso, yo hago una pregunta y es, de hecho ahorita yo iba a mencionar lo de Madonna, Sí. porque es algo que queda muy claro en la serie, y la pregunta mía es, dado pues todo lo que hemos mencionado, ¿cuál es la intención de hacer una serie como Pose? Porque hay una serie de elementos no solo de una segregación, de una comunidad, que finalmente se aísla y termina generando una cultura, pero que también se permea por el arte, se permea por otros elementos de la sociedad. Entonces detrás de eso
Y un poco conectándolo con la pregunta de cuál sería la intención de crear una serie como Pose, fines educativos, o podríamos mencionar como retratar simplemente en un modo reflexivo por el televidente. Fíjense que también hay un asunto con las nuevas series de televisión, y es que como que casi que han logrado superar una condición historicista de los asuntos que se reflejan en la televisión comercial. Parece que fuera más bien un asunto arqueológico, en el sentido que si tú observas series como The Get Down Brothers, ¿cierto? Que es como el nacimiento del hip hop, ¿cierto? A partir de una serie ficcionada, uno encuentra que es un documento audiovisual, que es casi como un artículo científico donde le muestran a usted exactamente cómo nace el hip hop. Y a mí me parece que esta serie está en esa línea, una línea que supera lo histórico para mirar como desde un enfoque arqueológico. Es decir, efectivamente, ¿de dónde provienen estas creencias y estos mitos de que el VIH le pertenece a una comunidad específica? ¿Sí? Y creo que esa es una intención muy de fondo que tiene especialmente el director. Ponernos a nosotros a dialogar con una historia no con H mayúscula, sino una historia que se ha construido en televisión y que nuevamente la televisión como que empieza a reconfigurar otras formas narrativas de decir y de plantear estos problemas que siguen aquejándonos como humanidad. Al menos en Colombia, cuando llega a la televisión sucede eso, pero en la medida en que se van dando ciertas producciones nos damos cuenta que el educar se hace muy aburrido, ¿cierto? Pero digamos que ese educar a nosotros no se lo cargamos al cine, por ejemplo. Ustedes no encuentran una categoría de cine educativo, ¿sí? Pero ¿por qué sí a la televisión? ¿Cierto? O porque hacía el video. Pareciera entonces que la televisión tiene un propósito que tiene que ser educativo. Pero lo que se ha demostrado, digamos, y la perspectiva, digamos, de los medios, de las mediaciones, de Omar Rincón, de Jesús Martín Barbero, de hasta Omar Rincón, uno se da cuenta que el ritual de ver televisión es básicamente bajo el criterio del entretenimiento. Es decir, que el proceso educativo es justamente este. Es la capacidad que tenemos nosotros para vincular estos temas y para dialogar sobre ellos.